Antes de comenzar con el video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Sin nada más que decir, comencemos. El día de hoy, he decidido compartir una experiencia que parece una pesadilla. Esto ocurrió cuando tenía 12 años, eran las 6:27 de la mañana. La razón por la que estaba despierto tan temprano, era debido a que mi tío iba a pasar a recogerme para llevarme a su granja, la cual había comprado hace un mes de aquel estrepitoso día. También iba a estar mi primo y mi tía, así que creí que me iba a divertir. Una vez dentro del carro en dirección a la granja, estaba emocionado por ver a los animales. Incluso le hice varias preguntas a mi tío para saber cómo era el lugar y qué íbamos a hacer. Una vez que llegamos, pude apreciar un interesante paisaje. Además, había una pequeña pero hermosa casa donde íbamos a pasar la noche. En ese momento, no sabía con exactitud qué hacer hasta que mi primo me había propuesto ir a ver los animales que estaban encerrados o en corrales. Le respondí que me parecía increíble y antes de ir, mi tío lastimosamente tuvo que regresar a mi casa porque ahí se había olvidado la comida de algunos animales y no podía dejarlos sin comer. Sin más remedio, mi tío se puso en marcha algo desanimado. Sin embargo, mi tía se había quedado con nosotros para supervisarnos. Cuando fuimos a ver los animales, no podía creer lo llamativos que eran, ya que en toda mi vida, nunca pude tocar hasta aquel momento un caballo o una vaca. Estuve con mi primo observando y tocando a los animales casi por una hora. Después de ese tiempo, fuimos con mi tía adentro de la pequeña casa porque estaba a punto de llover. Al menos, pude jugar con mi primo y mi tía hasta que finalizara la lluvia. Después de un buen rato, la lluvia había parado. Mi primo y yo habíamos acabado de almorzar, así que le pedimos permiso a mi tía para ir a ver cómo estaban los animales y ella nos lo dio, no sin antes darnos unas botas para no ensuciar demasiado nuestros zapatos. En cuanto estábamos dentro del granero, vimos que todos los animales estaban bien, así que nos dirigimos a una especie de establo en donde habían otros animales. Mi primo fue más veloz que yo y me dejó atrás. Sin embargo, cuando lo alcancé, él me dijo: "No hagas tanto ruido y observa". Pensé que quería enseñarme algún animal que no había visto dentro de la granja, pero no fue así. Lo que en realidad vimos fue a una cabra, moviéndose en dos patas como si se tratara de un humano. Ese animal extraño se escondió en una casita de cemento. En eso, una pobre gallina entró en ese lugar y en ese instante, soltó un sonido que solo duró por un segundo, ya que al parecer, su muerte había sido instantánea. Mi primo, al igual que yo, estábamos perturbados por lo que había sucedido. No obstante, mi primo tuvo algo de valor y le lanzó una piedra en donde estaba escondida la cabra. Aún así, no le hizo daño y en su lugar, la cabra asomó su cabeza mientras seguía en dos patas. Su boca estaba llena de sangre, ya que creíamos que había devorado toda la gallina incluyendo sus huesos. En ese instante, mi primo y yo fuimos a donde estaba mi tía y le contamos sobre la horrible cabra que habíamos encontrado. Mi tía no nos creyó, ya que quería ver el lugar en donde había ocurrido lo aterrador, así que la llevamos. Cuando todos vimos ese horrendo establo, la cabra estaba en cuatro patas mientras que no había rastro de la gallina, ya que anteriormente mencioné que se la comió entera. Solo había un rastro de sangre. Aún así, mi tía llegó a la estúpida conclusión de que la cabra actuó de esa forma debido a que tenía demasiada hambre. Mi primo le hizo la pregunta de que si la cabra ya había actuado de esa forma anteriormente, pero mi tía le dijo que no y que le parecía raro que mi tío haya dejado a esa cabra ahí, debido a que ese establo ahora le pertenecía a las gallinas. Al fin y al cabo, dejamos a la cabra encerrada ahí y nos dirigimos a la casa para conversar de otras cosas. 2:15 de la tarde, mi tío por fin había regresado con la comida de los animales. Además, también había traído una pizza. No obstante, ya habíamos almorzado, así que dejamos la pizza para la noche. Mejor decidimos acompañar a mi tío, el cual fue a dar de comer a los animales. Mientras mi tío le daba de comer a las vacas, le preguntamos del por qué tenía una cabra con el resto de las gallinas, pero su respuesta nos dejó preocupados, ya que dijo: ¿de qué hablan? En ningún momento he juntado alguna cabra con el resto de las gallinas, a lo mejor lo hizo su madre y tía. Nosotros le respondimos que no era así debido a que hasta mi tía se encontraba confundida por lo que había sucedido.
Lo más tétrico no termina ahí, ya que, cuando fuimos a darles de comer a las gallinas, la escalofriante cabra ya no estaba ahí. No obstante, mi tío vio manchas de sangre en el suelo. Al parecer, antes de que la cabra se fuera se comió otra gallina. Todos estábamos nerviosos por la situación, así que mi tío, junto a nosotros, nos pusimos a buscar al establo de las cabras por si hallábamos al misterioso animal. Mi tío nos pidió que le dijéramos el color de esta, y le terminamos por decir que era de color negro. Mi tío se asombró ya que, no tenía ninguna cabra de ese color, solo tenía cabras blancas y cafés. Como mi tío notó que estábamos empezando a asustarnos, propuso ir a la casa para hacer alguna actividad. Lo que en realidad quería, era que nos olvidáramos de la cabra antinatural que vimos. 4:36 de la tarde, después de estar jugando un buen rato a las cartas con mi primo y tíos, mi tía se dirigió a la cocina para preparar una limonada, pero mi tío la acompañó para ayudarla. Yo me quedé con mi primo en la sala, así que en ese momento nos pusimos a jugar un videojuego que él había traído. Después de 2 minutos, mi primo y yo escuchamos una conversación de mis tíos en la cocina. Ellos estaban preocupados por lo de la cabra, ya que cuando mi tío compró la granja, nunca le comentaron sobre algún problema. Mi primo dijo que no habláramos nada al respecto sobre lo de la cabra, así que en cuanto volvieron mis tíos con la limonada, nos pusimos a conversar sobre otras cosas menos del tema ya antes mencionado. 5:42 de la tarde, mi primo y yo estábamos aburridos, así que le preguntamos a mi tío si nos daba permiso para ir a ver el granero. Él parecía estar un poco preocupado por lo de la cabra, así que nos acompañó, y no solo él, ya que también fue mi tía. Cuando estábamos en el granero, las vacas comenzaron a alterarse. Pensé que era por nosotros. En ese instante, mi tía gritó demasiado fuerte como si le hubieran hecho daño. Le preguntamos por qué reaccionó así y ella respondió: ¿ustedes no lo vieron? Estuvo atrás de nosotros y salió corriendo. Mi tía estaba un poco mal, así que fui a la cocina con mi primo por un vaso de agua, y cuando regresábamos, vimos a lo que se refería mi tía. Aquella cabra aterradora, ahora estaba saltando en una parte donde la maleza era alta. No solo estaba en 2 patas, también, su sonido había cambiado. Ahora parecía como si un niño pequeño estuviera llorando. De inmediato, le gritamos a mis tíos para que fueran a ver. Mi tía se desmayó, pero mi tío empezó a lanzarle piedras junto a nosotros para que ese animal asqueroso se fuera. En cuanto ya no lo veíamos por ninguna parte, mi tío cargó a mi tía en sus brazos y nos dirigimos a la casa. Mientras mi primo y yo asegurábamos las puertas y ventanas, mi tío acostó a mi tía en el sofá hasta que recuperara la conciencia. Después de pocos minutos, mi tía por fin despertó. Le dimos un vaso de agua para que se calmara y le contamos sobre lo que le habíamos hecho a aquel animal. Al parecer, eso la tranquilizó demasiado, pero entre nosotros, sabíamos que eso no era suficiente para detenerlo y que tal vez, podía volver aquella cabra. 7:58 de la noche, no había rastro o sonido alguno de aquella cabra. Todos estábamos con hambre, así que decidimos comer la pizza. Mientras mi tía nos servía la comida, mi tío recordó que tenía una gaseosa guardada en el asiento trasero. Dijo que iría solo a traerla y que vigiláramos la puerta hasta que él regresara. Nosotros no tuvimos más opción que hacerle caso, y mientras lo observábamos cómo se dirigía al carro y bajaba la gaseosa, le gritamos que corriera de una buena vez, ya que la cabra aterradora estaba parada enfrente del carro. No obstante, la cabra se veía un poco diferente a la anterior vez que la vimos. Las pezuñas que no usaba para caminar, ahora parecían 3 dedos humanos en cada una. Esa cabra intentó arrancarle la cara a mi tío, sin embargo, no pudo, ya que mi primo y yo salimos con cuchillos a defender a mi pobre tío. La cabra se llevó unos buenos cortes y debido a eso, pensamos que no regresaría a perturbarnos. En cuanto todos regresamos adentro de la casa, mi tía se puso nuevamente nerviosa, pero esta vez, parecía que le faltaba la respiración. Teníamos que llevarla al hospital como de lugar, así que esperamos unas horas más hasta que mi tía se volviera a relajar y por si acaso la cabra estuviera escondida por ahí. 10:11 de la noche, ya habíamos empacado las cosas que habíamos llevado. Mi tía ya se encontraba estable, pero de todos modos, debíamos llevarla al hospital para que le hicieran un chequeo. Revisamos por las ventanas si había algún rastro de la cabra, pero por suerte no, así que corriendo, fuimos hacia el carro. No obstante,
Cuando mi tío lo iba a encender, se había olvidado la llave en un sofá. Mientras iba por ella, nosotros lo estábamos esperando inquietamente. Fue entonces que al frente donde iba sentado mi primo, se abrió la puerta y no solo eso, quien lo había hecho era la cabra, que ahora tenía un tercer cuerno en su frente, y además, cargó a mi primo con una fuerza extraordinaria. En eso, mi tía empezó a llorar. Mi primo no podía soltarse de la cabra, así que le grité a mi tío que fuera deprisa a ayudar. Yo también me bajé del carro para alcanzar a la cabra, pero desgraciadamente no lo logré y mi tío tampoco. Mi primo desafortunadamente se había ido con ese horripilante animal. Mi tío y yo intentamos gritar el nombre de mi primo para que él respondiera aunque fuera para pedir ayuda, pero no hubo ni un solo grito de él, ni de la cabra. Sin más opciones, tuvimos que regresar a la ciudad para llevar a mi tía al hospital y hacer la denuncia de que mi pobre primo había desaparecido. Desde aquel día no hemos tenido noticia alguna de mi primo, ni siquiera han encontrado su cadáver, porque lo más seguro es que esa cabra se lo comió para no dejar ni un rastro. La granja todavía la conserva mi tío, porque tiene la esperanza de algún día encontrar a mi primo, aunque mi tía ya le ha dicho que deberían vender la granja para olvidar esa huella en sus vidas, incluyendo la mía. Nunca olvidaré aquella perturbadora apariencia de esa cabra por el resto de mis días.